Hola nuevamente, soy Daniel Fassi, el coordinador de Fisiología de la Sangre, jefe de trabajos prácticos de la unidad académica número 1 de Fisiología y Biofísica. Vamos a dar comienzo al segundo video que corresponde al último seminario de Fisiología de la Sangre, que es el número 13, que se refiere a coagulación y fibrinolisis. Vimos en el video anterior todos los eventos que se producían hasta que llegábamos al fibrinógeno y la fibrina era formada a partir del clivaje proteolítico inducido por la trombina que surgía de la fase de amplificación. Vamos a hablar un poquito más del fibrinógeno y la fibrina y algunas de sus características y propiedades que hacen a la rigidez, a la tensión, a la densidad y a la mayor o menor sensibilidad a la lisis que suele tener el tapón hemostático o el coágulo o incluso el trombo, en base a las propiedades del fibrinógeno y en base a la actividad de un factor que no vimos, que es la última enzima, que es el factor 13. En la figura observamos el fibrinógeno. Vemos que el fibrinógeno es un hexámero que tiene dos mitades homólogas. Cada una de esas mitades homólogas tiene tres cadenas. Una cadena alfa que vemos acá en color púrpura o bordó, una cadena beta que vemos en color celeste o azul celeste y una cadena gamma que vemos en verde. La organización estructural del fibrinógeno nos muestra una zona cercana al N-terminal, que lo vemos acá más grande, en donde observamos que las cadenas dejan de tener esa estructura de alfa hélice y de alguna manera forman el sitio donde se va a producir el clivaje del fibrinógeno por acción de la trombina. Esta zona de la cadena del de las cadenas de fibrinógeno, en donde se unen ambas cadenas y forman y donde se encuentra el sitio de clivaje, forman un dominio que se llama dominio E o región E o zona central. Yéndonos hacia la periferia de la molécula, observamos que existen dos bucles, un bucle que forma la cadena B y otro que forma la cadena gamma, y en ese caso son sitios importantes de unión, incluso entre moléculas de fibrina cuando se produce la polimerización. Las cadenas alfa tienen zonas que son bastante flexibles y esa flexibilidad que tienen las cadenas alfa les permite obtener al fibrinógeno, en particular a la fibrina, algunas de las características que veremos después. El fibrinógeno se produce fundamentalmente en el hígado, está en altas concentraciones en el plasma, fíjense entre 200 y 400 miligramos por decilitro, bastante alta para una proteína plasmática, y es clivado por trombina para estabilizar el tapón hemostático. La síntesis hepática del fibrinógeno puede ser constitutiva, es decir, producción basal de fibrinógeno, y otra estimulada. La estimulada es estimulada por productos de degradación de la misma fibrina, como veremos después en fibrinolisis, por la insulina y ácidos grasos libres, algunas citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, y la mayoría de estos estímulos ocurren a través de lo que se llaman factores nucleares del hepatocito 1 y 4, que son las señales de transducción que se conectan en la célula para producir la síntesis de fibrinógeno posterior. Esta estimulación de la producción de fibrinógeno por parte de citoquinas inflamatorias es lo que explica, entre otras cosas, el aumento de los niveles séricos de fibrinógeno en un proceso inflamatorio en curso, como lo que se llama un reactante de fase aguda. Hay un pequeño porcentaje, entre un 10 y un 8 o 15% de todo el fibrinógeno circulante que tiene una característica diferente que se lo llama subtipos gamma A, gamma prima, y de alguna forma este fibrinógeno tiene una cadena gamma más elongada o más larga y tiene algunas diferencias en cuanto al tipo de trombos que forma, en cuanto a su rigidez y estructura y la afinidad que tiene por el factor 13. El fibrinógeno es convertido a fibrina por una proteólisis mediada por trombina. La trombina, que vemos acá, como un Pac-Man rojo, se ubica generalmente en el dominio central, que es donde se encuentra el sitio de clivaje. Lo que hace es cortar estos dos pequeños fragmentos que ven acá
en celeste, y estos dos pequeños fragmentos que vemos en violeta, que son las zonas de clivaje en la cadena alfa y en la cadena beta, de tal forma que la trombina separa dos pequeños péptidos, uno de cada una de las cadenas alfa y otro de cada una de las cadenas beta, con los cuales son 4, como vemos acá, que se denominan fibrinopéptidos. Los fibrinopéptidos se llamarán A y B según provengan de las cadenas alfa o de las cadenas beta. La molécula formada, que ya no tiene los fibrinopéptidos, se denomina fibrina, al que llamaremos, si quieren, monómero de fibrina, porque es una sola molécula de fibrina. Solía llamarse de esa manera, hoy en día se habla más de la fibra y de la protofibrilla. Lo que ocurre es que cuando yo corto estos péptidos de las cadenas alfa y beta por acción de la trombina, se exponen sitios de unión. Estos sitios de unión van a reconocer, como vemos acá, van a reconocer los dominios globulares laterales que forman las cadenas beta y gamma. De esa manera, la unión de una molécula de fibrina a través de sus dominios centrales C con estos sitios de unión que ofrecen las cadenas laterales beta y gamma permiten la formación de lo que se llama la protofibrilla. Las sucesivas uniones formarán una protofibrilla. Acá vemos la protofibrilla y obviamente cómo se van ramificando o agregando de manera lateral. La ramificación de las fibras individuales, ¿sí?, provoca lo que se llama la red de fibrina. Es decir, que la unión lateral de las protofibrillas va a formar la fibra, ¿sí?, y después la fibra lo que van a hacer es unirse lateralmente para aumentar su grosor y ramificarse. Al ramificarse se forma la malla de fibrina. Se establecen uniones gamma-gamma en la protofibrilla, lo que hace es aumentar la densidad y la rigidez de la fibra, las uniones entre cadenas gamma. En cambio, las uniones transversales entre ramas, que son uniones entre cadenas alfa, no solo le otorgan rigidez a la malla de fibrina, sino que también le dan una propiedad que se llama deformación inelástica, es decir, la deformación que puede sufrir una determinada sustancia o elemento que es mayor o desproporcionada a la fuerza que la deforma. El grosor de la fibra también cambia y además es muy importante esta ramificación y estas uniones alfa-alfa para retener glóbulos rojos dentro del seno de la malla de fibrina, lo que hace al trombo menos lisable por plasmina y por ende menos sensible a la fibrinolisis. Es decir, que hay un montón de factores que determinan las características de las protofibrillas inicialmente y finalmente de la fibra y de las fibras ramificadas que determinan la malla. Si uno hace una sección transversal de la fibra de fibrina, vamos a observar que las protofibrillas se agrupan más en una zona central, están muy bien conectadas entre ellas, y una zona periférica en donde la densidad de la fibra de fibrina disminuye. La fibrina puede hacer esto que acabamos de ver, lateralización y formación de ramas y la formación de la red, pero muchas veces puede hacer como una pequeña película más bien plana, que parece como si fuese la cinta de una filmación, en donde pueden quedar absorbidas gérmenes y de alguna manera actuar como de alguna manera como retener los gérmenes en el sitio a los fines de que estos gérmenes sean atacados por el sistema inmune. Por eso estos films, ¿sí?, o fibras o de alguna manera una red delgada de fibrina puede tener función antimicrobiana. Habíamos dicho que entre un 8 y 15% del fibrinógeno tiene una forma que se llama gamma A, gamma gamma, o gamma prima, perdón, y que tenía algunas propiedades distintas. ¿Por qué? Porque altera la formación del empaquetamiento de la protofibrilla de fibrina y por ende la estructura del coágulo. Comparado al fibrinógeno que abunda, que se ve de esta manera, generalmente es más porosa la fibrina que se forma con este tipo de fibrinógeno, disminuye el empaquetamiento de las fibras y las fibras son de alguna manera menos rígidas. Por ende, produce coágulos que son heterogéneos en cuanto a la resistencia o su resistencia a la lisis. Estas son cosas que se tienen muy en cuenta cuando uno determina la sensibilidad de los trombos a los agentes trombolíticos o fibrinolíticos que uno utiliza en la práctica diaria.
¿Cuál es el rol del factor 13? La única enzima que no es una proteasa. El factor 13 tiene dos cadenas, alfa y beta. En realidad tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Las cadenas beta son producidas por el hígado, las alfas son producidas por el megacariocito. Generalmente tiene dos formas fisiológicas, una plasmática que va unida a la cadena beta del fibrinógeno y una citoplasmática que está dentro de los monocitos macrófagos y también adentro de las plaquetas. Vamos a hablar sobre todo de la plasmática, que es la que nos interesa en la coagulación. Tiene funciones comprobadas, es el estabilizador de la fibrina y ahora veremos por qué, pero también es muy útil en la curación de heridas, en la reparación vascular y en mantener la viabilidad del embarazo. Las mujeres deficitarias en factor 13 suelen tener bastantes complicaciones, no solo con la cicatrización de las heridas, sino además con mantener un embarazo viable. Hay algunas otras funciones posibles que, bueno, no viene al caso ahora verlas porque tampoco están del todo comprobadas. ¿Qué es lo que hace el factor 13? El factor 13, que ya está unido al fibrinógeno, está cerca de la unión de la trombina al fibrinógeno. De tal modo que la trombina, que mantiene su sitio activo, lo que hace es clivar al factor 13 en dos pasos, de tal manera de separar las cadenas beta de las cadenas alfa. El factor 13 clivado, que ha sido deprovisto de sus dos cadenas beta, se transforma en el factor 13 activo. Y el activador es la trombina, que también estaba ahí nomás, al lado, el dominio E o central del fibrinógeno. El factor 13 lo que va a hacer después es, una vez que se empezaron a formar las protofibrillas, y para que esa fibrina que inicialmente se forma de manera espontánea y por ende es bastante sensible a la lisis y puede disolverse fácilmente, lo que uno llamaba habitualmente fibrina soluble o fibrina no estable, pasa a transformarse en una fibrina mucho más estable y con mayor rigidez porque se empiezan a generar uniones cruzadas, glutamil-lisina, entre las cadenas de fibrina. De tal forma que eso le va a dar una mayor rigidez a las uniones y por ende a la malla. Adicionalmente, el factor 13 puede entrecruzar en la fibrina alfa-2 antiplasmina, que vamos a ver después es un inhibidor de la plasmina del sistema fibrinolítico para que no se produzca la lisis del coágulo, y otro inhibidor de la fibrinolisis que se llama inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina o TAFI, en el cual la trombina juega un rol relevante también para retardar la fibrinolisis y permitir que la malla en formación no se lise inmediatamente. Merced a la capacidad de formar una malla y merced a las características estructurales propias de la fibrina tiene características biomecánicas que son importantes. La fibrina es elástica, como si fuese una banda elástica, ¿sí? Acá tenemos algunos materiales y lo comparan con la extensibilidad o la capacidad de estirarse de la fibrina y vemos que la fibra de fibrina aislada o separada tiene más de un 330% de extensibilidad en relación a su longitud original. Mientras que la red de fibrina, porque hay otros factores en juego, que tiene que ver con el empaquetamiento y la densidad de las protofibrillas, está entre un 100 y un 200% de capacidad de extensibilidad. Fíjense que el caso del hilo de la araña, de la tela de la araña, es de un 270%. Y otras proteínas biológicas como la elastina de un 150%. O la fibronectina que tiene una elasticidad mucho mayor. Fíjense que hay estructuras como por ejemplo el colágeno y los microtúbulos cuya extensibilidad es muy pobre. La fibrina se endurece en respuesta al shear, es decir, al flujo, a la tensión o a la compresión. Actuando las mismas fuerzas, la posibilidad de deformación que tiene la fibrina y de endurecimiento va a ser mayor a medida que se va entrecruzando o se van formando uniones entrecruzadas por el factor 13. Fíjense en la curva en azul muestra, ante la situación de estrés, qué ocurre con la rigidez de la fibrina. La rigidez de la fibrina va aumentando en la medida en que se producen las uniones entrecruzadas que hace el factor 13. En cambio, en ausencia del factor 13, la fibrina se torna menos rígida y mucho menos, de alguna manera, deformable y por ende mucho más sensible a la lisis o a su ruptura. Además, la fibrina tiene propiedades viscoelásticas, es decir, puede ser
tan viscosa como la miel y tan elástica como un resorte. Entonces, ¿de qué depende cada una de las propiedades? La viscosidad de la fibrina aparentemente resulta del desplazamiento de las protofibrillas bajo fuerza, ¿sí? Sobre todo con flujos que van paralelos a la protofibrilla o a la fibra de fibrina. De alguna forma ese movimiento entre cadenas laterales o paralelas va generando nuevas uniones que las reposicionan y de alguna manera al reposicionarse toman una nueva estructura que es mucho más rígida y logran una deformación irreversible sin un daño estructural. Por otro lado, como vimos en la fibrina tenía zonas que tenían elasticidad, la elongación reversible de estructuras alfa hélice que se transforman en estructuras beta plegadas y el desenvolvimiento de la cadena gamma a nivel del C terminal son lo que determinan que la fibrina se torne elástica. Esto significa, puede extenderse, alargarse, estirarse, como pasa como vimos en la extensibilidad, y después de que desaparece el estímulo, volver a su situación original. Las propiedades mecánicas del trombo, entonces, se van a originar por una serie de factores que de alguna manera están dados sobre todo por las propiedades de cada fibra en particular. La orientación que tiene esta fibra, la capacidad de estiramiento, de unión y de empaquetamiento, entre otros. Las interacciones de la fibrina y del fibrinógeno con algunas células media fenómenos que tienen que ver con la hemostasia, la trombosis y las respuestas inflamatorias. Ya vieron en el seminario anterior, cuando hablaron de la agregación plaquetaria, que las interacciones del fibrinógeno con la alfa-2b3a o la glicoproteína 2b3a o alfa-2 beta-3 de las plaquetas permite a las plaquetas formar puentes de fibrinógeno que las va a agregar. Por otro lado, la unión del fibrinógeno a la glucoproteína 6 plaquetaria induce de alguna manera una señalización que promueve la estabilización y la formación del trombo. También el fibrinógeno puede interactuar con los leucocitos y particularmente con la molécula de adhesión que es una integrina, que es una beta-2 integrina, que vieron en el seminario de leucocitos, que es la alfa-M beta-2, también denominada CD18, CD11, y de alguna manera la unión del fibrinógeno promueve la inflamación por activación de estos leucocitos. Las interacciones con los glóbulos rojos le permiten afectar también la viscosidad de la sangre y la tasa de sedimentación globular. Cuando viene la eritrosedimentación, recuerdan que la fibrina es una de las aglomerinas, es decir, una de las proteínas que es capaz de aglomerar glóbulos rojos y hacerlos precipitar más rápido y por ende acelerar la velocidad de eritrosedimentación cuando hay un aumento del fibrinógeno denominado hiperfibrinogenemia, como ocurre, por ejemplo, en los procesos inflamatorios. Es una de las razones por las que los procesos inflamatorios cursan con eritroacelerada. El fibrinógeno también puede interactuar con células endoteliales, con integrinas de células endoteliales, y una posibilidad es que este fibrinógeno lo que hace o la acción de este fibrinógeno sea anclar al trombo a la pared vascular. Es decir, es una proteína que tiene múltiples posibilidades y que es muy importante en muchos procesos que exceden a la coagulación y por eso cuando decíamos que la formación de fibrina no necesariamente es el final de la película, sino que pueden aparecer otros eventos posteriores. Sistema contacto. Al principio del video dimos algunos conceptos previos y dijimos que el sistema contacto había sido muy dejado de lado y prácticamente olvidado por los especialistas en hemostasia y trombosis, básicamente porque no le veían un rol relevante, sobre todo porque el factor 2C no intervenía tan directamente en la coagulación sanguínea fisiológica y sí intervenía en otros procesos. Pero hoy se sabe que el sistema de contacto juega un rol muy importante cuando la coagulación se activa en respuesta a estímulos inflamatorios. El concepto de inmunotrombosis está muy de moda y además también juega un rol importante cuando la coagulación se debe activar por el contacto de la sangre con superficies artificiales, como por ejemplo prótesis o catéteres endovasculares que afectan o que modifican la estructura habitual del endotelio. El sistema de contacto es un grupo de proteínas plasmáticas que responden a la presencia de sustancias patofisiológicas y patógenos invasores. Se activan por contacto, y por eso el nombre,
con superficies artificiales cargadas negativamente, como las que acabamos de nombrar, y disparan la coagulación en una serie de reacciones inflamatorias acopladas que pueden llegar a ser muy importantes y a veces bastante dañinas en un individuo. Ahora que estamos con el tema de la pandemia del COVID, probablemente parte de las reacciones inflamatorias encadenadas con las alteraciones de la coagulación sean un detalle importante en aquellos pacientes más severos o que mueren por la patología. ¿Cuáles son los componentes del sistema de contacto? El sistema de contacto está formado por 3 serinoproteasas que no son K-dependientes. El factor 12, que ya lo nombramos en los factores de coagulación, el factor 11, que es activado por el 12, y otro que se denomina precalicreína. Existen además cofactor no enzimático, que se denomina quininógenos, de los cuales tenemos 2 formas, de bajo y de alto peso molecular. ¿Cómo se produce la activación del sistema de contacto acoplado al sistema de calicreínas quininas y cuáles serían sus principales funciones fisiológicas? En rojo vemos lo que tiene que ver con la activación del sistema de contacto, en donde el factor 12, que puede estar ligado a superficies, en este caso células endoteliales o acoplados o cercanos al quininógeno en alto peso molecular, o puede haber un factor 12 que es el circulante en fase soluble. La activación en superficie suele ocurrir en el factor 12 con la superficie, justamente con el contacto ante superficies cargadas negativamente, como pasa con estas superficies artificiales o con el colágeno que a veces puede exponerse a nivel subendotelial, que hacen que el factor 12 cambie su estructura, su conformación molecular sin clivarse. Sin embargo, tenga su sitio activo expresado. Tenemos, por otro lado, que este factor 12 se transforma entonces en factor 12 activo por contacto, pero también veremos después que el factor 12 puede ser activado por un montón de sustancias, ¿sí? Y por incluso sustancias que son liberadas por las células en fase soluble con un clivaje proteolítico. Este factor 12 va, una vez que sea activado, va a actuar sobre el factor 11, que es su enzima, su sustrato natural, para transformarlo en 11 activo, y el 11 activo va a entrar en lo que antes conocíamos como vía intrínseca de la coagulación, y recordamos que este 11 activo iba a actuar sobre el 9, formando una cantidad adicional de 9 durante la fase de propagación. Recordamos que la prescindencia del factor 12 tiene que ver en la coagulación con que el factor 11 puede ser activado sobre una plaqueta activada en presencia de trombina, y es por eso que este 11 no tiene que recurrir al factor 12 para su activación habitual. Esto conducirá a la formación de fibrina y por ende a la coagulación convencional. Ahora, el factor 12 puede extender sus funciones si en presencia de quininógenos de alto peso molecular puede actuar sobre esta serinproteasa que se llama precalicreína. La precalicreína va a transformarse entonces en calicreína. Fíjense que además la calicreína va a activar al factor 12 en fase soluble, induciendo la formación y el clivaje y formación de mucha mayor cantidad de factor 12 que lo que se había logrado solo por el contacto. También en presencia de quininógenos de alto peso molecular. Sin embargo, la principal función de la calicreína tiene que ver con la conexión con el otro sistema que vemos en verde, que es el sistema calicreína-quininas. La calicreína actúa sobre los quininógenos de alto peso molecular, liberando un quininógeno de menor peso molecular como producto de la reacción, y el producto principal que se conoce, y ustedes probablemente la hayan escuchado nombrar, como bradiquinina. La han nombrado en fisiología renal como uno de los agentes que modifican algunas funciones en los riñones. La bradiquinina tiene 2 receptores, el B1R y el B2R, que tienen funciones importantes en la función endotelial y vascular, porque modifican la permeabilidad vascular, la aumentan, inducen vasodilatación y al aumentar la permeabilidad vascular favorecen el edema y muchas veces por la vasodilatación la hipotensión arterial. El otro tema es que que esto tiene un enlace con fisiología renal, la enzima, o sea, de alguna manera la enzima convertidora de la angiotensina puede degradar bradiquinina, entonces el uso de agentes inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
puede hacer que la bradiquinina no sea degradada y eso favorecer la vasodilatación como parte de los efectos que suelen tener estos fármacos, como el enalapril, que es el más conocido. La bradiquinina tiene efectos además, obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con la respuesta vascular a nivel inflamatorio. Por otro lado, el efecto zinc dependiente de los quininógenos de alto peso molecular y del factor 12, sin activarse, puede actuar sobre las células endoteliales, favoreciendo la angiogénesis y la proliferación celular. Por ende, todo este sistema colabora con los procesos inflamatorios, merced a que hay citoquinas, hay histonas, ARN y ADN, los polifosfatos plaquetarios que pueden activar al factor 12 y al factor 11 y también ser disparadores de la activación de este sistema contacto. Para poder cerrar este video vamos a hablar de los polifosfatos plaquetarios, que son cadenas de fosfatos enlazadas, generalmente cadenas cortas en el caso de las plaquetas, liberadas durante su activación o expuestas en la membrana. Los polifosfatos plaquetarios juegan un rol en la activación del factor 5, evitan la autodegradación que puede sufrir el factor 12 a nivel plasmático, el 12 en forma activada, modifican la estructura de la fibrilina y favorecen la fibrinólisis a través de la acción del factor 12 que veremos después en fibrinólisis, y son capaces también de unir quininógeno de alto peso molecular y favorecer el ensamble a superficies de factor 12 y factor 11. Finalmente, los polifosfatos plaquetarios pueden activar al factor 11 sobre la superficie plaquetaria. De esta manera damos por terminado el segundo video. Espero que hayan comprendido lo máximo posible este tema que es bastante complejo.